Estamos todos perfectos. Bueno. Ahí está, sigamos. Como les decía, después les voy a mandar ese video donde muestra cómo cuando circula corriente por una bobina y se genera un campo magnético, además de ese campo magnético, se está generando lo que se llama una corriente inducida que se opone al paso de la corriente que yo le estoy haciendo atravesar. ¿Se escucha bien? Sí, por ahora sí. Bueno, vamos. Bien. Bueno, ese es el fenómeno en la bobina, el fenómeno de autoinducción. El fenómeno de autoinducción es eso. El mismo campo magnético que se me genera cuando yo hago circular corriente por una bobina, se me genera el campo magnético. Cuando yo, por ejemplo, le corto ese campo, esa circulación de corriente, ese campo magnético que yo tengo almacenado en la bobina, acuérdense que la bobina lo que hace es eso, almacenar energía en forma de campo magnético. Entonces, si yo le hago circular corriente por la bobina, ¿bien? Se me genera el campo magnético. Además, se me genera una corriente de sentido opuesto, que me genera lo que se llama la fuerza contraelectromotriz. Si yo de repente le corto la circulación de corriente, o le apago esta fuente, lo que se me va a generar es el fenómeno de lo que se llama autoinducción. ¿Qué es el fenómeno de autoinducción? Es como si yo, en vez de ponerle un imán acá arriba a la bobina y moverlo para que me aparezca tensión en los extremos, eso no lo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque el mismo campo magnético que yo había generado cuando le hice circular corriente, me va a hacer como de imán. Va a colapsar en las espiras de la bobina y me va a generar que aparezca voltaje en los extremos. ¿Se entiende? Inclusive el voltaje que aparece, justamente ese video le demuestra eso, el voltaje que aparece en los extremos es mayor al que yo le estoy haciendo ingresar. ¿Bien? Vamos de vuelta, haciendo un repaso. Olvídense de esta fuente de acá abajo. Yo tengo una bobina y le muevo un imán acá arriba. Continuamente le muevo un imán. ¿Qué me aparece en los extremos de la bobina? Me aparece la tensión, como si fuese esta fuente me aparece. En los extremos de la bobina me aparece voltaje. ¿Bien? Todavía no voy a tener corriente. ¿Por qué? Porque yo para tener una corriente eléctrica tengo que conectar algo a la bobina. Tengo que tener lo que se llama un consumo. ¿Bien? Pero me aparece fuerza electromotriz en los extremos. Esa es la manera de generar corriente eléctrica, la más utilizada. Todos sabemos que hay diferentes maneras de generar corriente eléctrica, pero todas terminan ¿en qué? En movimiento. En el movimiento de algún imán acá arriba de esta bobina para que en los extremos me aparezca voltaje. O puede ser que el imán sea fijo y lo que yo mueva sea la bobina. Eso es lo mismo. Yo lo que necesito es un campo magnético variable. ¿Para qué? Para que en los extremos de una bobina me aparezca voltaje o fuerza electromotriz. Ahora, si yo hago al revés, yo le conecto, ahora le hago circular corriente por esa bobina, me va a generar lo opuesto, me va a aparecer el campo magnético acá. Es como si acá me apareciera un imán. Me aparece el campo magnético en las espiras de la bobina. ¿Bien? Si yo le corto esa circulación de corriente de repente, ese campo magnético se derrumba, cae. Y ahí aparece el efecto como si yo le estuviese moviendo un imán arriba. ¿Se entiende? Entonces, al caer ese campo magnético, me genera que por más que yo haya cortado acá la corriente de una, en la bobina, en los extremos me aparezca tensión, inclusive de mayor valor al que yo le estaba aplicando. ¿Bien? ¿Y la corriente? Y la corriente también, exacto. Lo que pasa es que la corriente es muy pequeñita, pero el pico de tensión es muy grande. Es por eso ¿La corriente también, si yo se lo exijo, también aumenta la corriente o la corriente es más limitada? ¿Cómo? No te escuché la primera parte. Si yo se lo exijo, ¿también me aumenta la cantidad de corriente que me entrega la bobina o limita un poquito la corriente al elevar la tensión?
No, no, la tensión se eleva y la corriente también, pero es muy, ¿cómo te puedo explicar? Es muy bajo el nivel de corriente. Es muy grande la amplitud de voltaje o de Sí, tensión, el pico de eso. tensión, pero la corriente, acordate que siempre no van de la mano, o sea, ¿cómo te puedo explicar? Si yo tengo mucho voltaje, tengo poca corriente. ¿Se entiende? Sí, Eh, Justamente el motivo por el cual se utiliza el famoso diodo damper, el diodo damper en un transistor de horizontal de tubo, en un relay cuando se pone un diodo en inversa. Bueno, justamente es para eso, para contrarrestar la fuerza contraelectromotriz que se genera en la bobina cuando yo le corto la alimentación. ¿Sí, Walter? ¿Querés decir No, algo, no, Walter? Ah, no, 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 no. está bien. Eh, los que ya conozcan de funcionamiento de televisores a tubo y hayan reparado y bueno, conozcan el tema del transistor de horizontal y todo, recuerdan que hay muchos transistores en la etapa de flexión horizontal que utilizan lo que se llama un diodo damper, ¿eh? Que cumple la misma función que es un diodo que está en inversa, está conectado al positivo. Ah, esperen que justamente esto es lo importante. Cuando se me genera la fuerza contraelectromotriz en la bobina, o sea, cuando se corta, porque no se olviden que en un transistor de horizontal de tubo, el transistor de horizontal está cerrando y abriendo a 15.000 ciclos por segundo. O sea que está cerrando y abriendo 15.000 veces por segundo. Aunque sea difícil de imaginar, ese transistor está switchando a 15.000 ciclos por segundo. ¿De acuerdo? O sea que va a cerrar y me vas a dejar circular corriente por el flyback y va a abrir y va a cortar esa corriente. Ahí cuando corta esa corriente es que se me genera la fuerza contraelectromotriz. ¿Bien? Que me puede dañar al transistor de horizontal. ¿Se entiende? O en el caso de un relay, cuando seguramente hayan visto un circuito a relay, siempre se le pone, cuando el relay es disparado por un transistor, se le pone un diodito en paralelo a la bobina del relay. ¿Para qué? Para que la fuerza contraelectromotriz, que es de polaridad opuesta a la corriente que circula. Fíjense acá la flecha roja, que es la corriente que circula, que yo le estoy inyectando a la bobina, y la verde, la que se me genera, es la corriente inducida. Fíjense en los transistores de damper de los horizontales, o en los diodos que se les pone a los relay en paralelo, a la bobina al relay, que están en inversa, están con la flechita mirando con el cátodo para arriba. Si prestaron atención, en un damper de horizontal, ¿alguien no tiene ni idea de lo que es un damper de horizontal? Porque yo por ahí estoy hablando de damper o mejor me para ahora. Gustavo, Philip, Palomeque, López, ¿todos ubican lo que es Sí, un sí. diodo damper? sí. ¿Sí? Mm. Bien. Bueno, ese diodo damper, que está dentro de un transistor horizontal en los viejos televisores de tubo, lo que hace es justamente proteger la juntura, o sea, la juntura colector-emisor, acuérdense que el colector va positivo y el emisor va negativo en el transistor horizontal, y cuando el transistor está abierto, o sea, en los 15.000 ciclos que le está llegando la base, en el momento que el transistor ese no está conduciendo, corta abruptamente la corriente que circula por el flyback, ¿qué pasa? Me generan esos picos de voltaje, esa fuerza contraelectromotriz, que es mayor al famoso más B del televisor. Porque no se olviden que por un extremo del flyback le está entrando el más B que me viene de la fuente. Esos 110, 120 volts. ¿Se acuerdan? Que creo que habíamos hablado de la primera clase, me parece. Ya me olvidé. Si la primera clase hablamos de que podíamos medir, la primera clase que estuvimos en la escuela, o no, o me parece que no. ¿Se acuerdan que podíamos medir con el tester el más B en el flyback del lado del pin de más B, pero no en la pata del colector del horizontal? Porque justamente teníamos alta tensión. Bueno, eso justamente es por ese motivo, porque ahí tenemos los picos de alta tensión de la fuerza contraelectromotriz que me genera el flyback.
Hasta acá, ¿alguna duda? Por ahí es medio, el que nunca escuchó hablar de esto, por ahí es medio difícil de entender. ¿Eh? El que nunca escuchó hablar de esto, no, nunca vio un DAM, pero... ¿eh? O todos hasta acá me siguen. Sí. Bien. Bueno, a tener en cuenta entonces, cuando yo hago circular corriente por una bobina, lo que se me genera es un campo magnético. Cuando yo, por algún motivo, corto ese campo magnético, que ahí está, ese es otro de los secretos de esos módulos que les decía, esos famosos step up, que me elevan la tensión, que básicamente lo hacen con una bobina y con un switch, con un transistor que está conmutando, pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando yo corto la corriente que circula por esa bobina, o sea, lo que viene a ser mi corriente primaria acá en el dibujo, ese campo magnético que yo estaba generando, de cierta intensidad, colapsa. ¿Qué quiere decir? Se derrumba. Es como que yo de repente agarrara un imán y lo pasara rápido por la bobina. ¿Bien? Entonces, ¿qué me voy a generar? Que en los extremos de la bobina aparezca voltaje. ¿Bien? Es un voltaje que aparece por este campo magnético que se derrumbó. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Ese campo magnético a veces no, siempre es mayor, en realidad hay que ver el voltaje que yo le estoy inyectando también acá, pero es de valor de mayor amplitud al que yo le estaba aplicando acá. ¿Se entiende? Todo esto por la corriente esta inducida que yo le decía que se me genera en la bobina. Vieron que dicen que la bobina no le gusta el tema de la corriente, no le gusta. La gata Flora. Claro, cuando se la pones, cuando se la sacás, es así. No le gusta que Sí. le hagan circular corriente a la bobina y cuando se la sacan, me genera esto, que se aprovecha, en ciertos casos se aprovecha. ¿Hay Este forma pico de que que la aparece. bobina descargue toda el magnetismo almacenado de forma lenta como con el capacitor o no? Y es más difícil eso, es más difícil de controlarlo eso. No es como el capacitor que nosotros con un juego resistivo podemos limitar la descarga. Acá es difícil, ¿por qué? Porque vos en el capacitor estás hablando de cargas eléctricas, o sea, de corriente y tensión. Acá ya estás hablando de magnetismo. Y controlar un campo magnético y variable es bastante complejo, te diría. Ese es el problema con las bobinas. No es como el capacitor que vos controlás voltaje y tensión. Acá controlás un flujo magnético que se generó en la bobina y que cuando vos le cortés el paso de la corriente, ese flujo magnético colapsa y me aparece un pico de voltaje acá. Pero no, es más difícil de controlar. ¿De qué va a depender ese campo magnético que se me genera en la bobina, tanto el campo magnético como la fuerza contraelectromotriz? De la inductancia, de la inductancia. Cuanto mayor sea la inductancia en la bobina, o sea, cuantos más milihenrios me mida mi bobina o microhenrios, mayor capacidad de generarme un campo magnético va a tener. Yo no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, en uno de los cursos hicimos una prueba bastante linda, que fue agarrar una bobina. Bueno, perdón, me salté algo que lo deben saber, pero me lo salté. A esta bobina, si nosotros vamos a la siguiente foto, si esto por ejemplo es una bobina, si nosotros a esta bobina que son de núcleo de aire le metemos un núcleo de un material ferromagnético, de un ferrite, la inductancia en la bobina se la aumentamos. A ver si tengo otra foto, creo que arriba. Acá está. Estos son otro tipo de bobina. Pero si a la bobina enrollada nosotros al núcleo le metemos no lo dejamos núcleo de aire, sino que le metemos un material ferromagnético, lo enrollamos sobre un ferrite, la inductancia de la bobina va a ser mucho mayor. Les decía que, no me acuerdo si el año pasado, creo que fue, en uno de los cursos, agarramos un inductómetro, un tester que medía inductancia, y agarramos una bobina con núcleo variable, porque también ahora les voy a mostrar un par de fotos, hay bobinas que tienen núcleo variable. ¿Bien? ¿Y qué hicimos? Medimos la inductancia y lo anotamos. Agarramos, medimos
la inductancia de la bobina, ¿eh? Y lo anotamos. ¿Y qué hicimos? Desarmamos toda la bobina. La desarmó continuo, no sé, eran como 3 metros de alambre. Uno de los chicos la agarró, la desarmó, y agarramos el mismo inductómetro y medimos la inductancia de la bobina. Vamos a dar un ejemplo. Si armada eran, no sé, 300 milihenrios, cuando la desarmamos todo el alambre y lo medimos, medía 10 milihenrios, con el inductómetro. Y enrollamos la bobina de vuelta, pero no le pusimos el núcleo. ¿Bien? Y ahí medía unos 100 milihenrios. ¿Bien? Y después, su último paso, le volvimos a insertar el núcleo, y ahí volvimos a obtener los 300 milihenrios. O sea, ¿a qué va con todo esto? Que una bobina es un conductor enrollado. Si nosotros lo enrollamos al conductor, le damos más inductancia. ¿Por qué? Porque vamos a hacer que el flujo magnético sea mayor. Y si le sumamos un núcleo de ferrite, todavía más, lo potenciamos más. Ojo, no quiere decir esto que la mejor bobina sea la que tenga núcleo ni nada, porque por ahí generamos otra situación que se llama, si nosotros le calculamos mal la bobina o le metemos a una bobina que no lleva núcleo, que tiene núcleo ahí, y le metemos un ferrite o algo para darle más inductancia, lo que hacemos es saturar el núcleo y hacemos un efecto inverso. En vez de darle mayor inductancia, nos pasamos de rosca y la bobina genera el efecto contrario. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando agarramos esa bobina que yo les dije que desarmamos y la medimos con el inductómetro, era una bobina que tenía un núcleo variable. Entonces nosotros le íbamos variando con el destornillador, con un perillero de plástico, le íbamos variando el núcleo, y llega un momento que la bobina no da más inductancia, ya llega a su límite, a su tope, por supuesto. Y si nosotros le aumentábamos con otro núcleo, lo que hacíamos era que la inductancia empezara a bajar. No es que nosotros le agregamos núcleo y hacemos que la bobina sea cuanto más núcleo, más inductancia, no. La bobina tiene su cálculo de inductancia y su núcleo correspondiente. Si nosotros le agregamos cualquier núcleo, mejoramos la inductancia. Pero puede pasar que generemos el efecto contrario. Eso ténganlo en cuenta. Para pasarlo en limpio, lo que habíamos hecho entonces, desarmamos la bobina, agarramos una bobina variable, la medimos, anotamos el valor, desarmamos continuamente, la desenrollamos, medimos el valor, era como si le dijera 200 veces menos el valor. La volvimos a enrollar, pero no le pusimos el núcleo. Entonces ahora ya nos daba la mitad de inductancia. Y después la volvimos a armar con su núcleo correspondiente y la fuimos ajustando hasta dejarla a la inductancia que tenía original. Es una manera de ver cómo va variando la inductancia en una bobina. Simplemente con desenrollarla ya cambia su característica. Ya deja de ser una bobina, es un simple cable. ¿Me va a generar un campo magnético? Por supuesto, pero 10 veces o 100 veces menor a lo que me generaba enrollada. Por eso se enrolla la bobina. ¿Alguna consulta Sergio, hasta acá? Sí. sí, yo tengo una pregunta. Sí. O sea que si vos agarrás una resistencia, por ejemplo, de una estufa eléctrica, ¿no? Sí. Y la desenrollás toda, cuando le aplicás los 220 va a ser un corto. Si vos agarrás una resistencia de una estufa eléctrica, sí, que trabaja Sí, 220. que trabaja 220. La estirás, la haces un cable, la conectás y se puede producir un corto, ¿no? No. ¿Por qué? Porque ahí estás confundiendo la resistencia del alambre con la Ajá, inductancia. Son dos cosas completamente bien, distintas. La resistencia del alambre es lo que vos podés medir en ohms. ¿Bien? Y generalmente bien, te va a dar un valor muy bajito. Ya bien, sea que la bobina esté enrollada o esté desenrollada. Vos vas a medir bien, siempre la misma resistencia. En el ejemplo anterior que yo te decía, que hicimos con un curso, vos medías la resistencia del alambre y era lo mismo. No sé, si te medía un ohm, enrollado o desenrollado, te va a medir un ohm, porque esa es la ok, resistencia eléctrica del alambre. Lo que te varía es la bien, inductancia. Con ese aparato que se llama inductómetro, vos medías la inductancia de la bobina armada y medía 300 milihenrios. Y vos la desenrollabas toda y la medías alargada y te medía, no sé, 20 milihenrios. Completamente una manera. Ojo, ¿por qué? Porque lo que hace el inductómetro seguramente es inyectarle una pequeña corriente a esa bobina para hacer la medición. El aparato básicamente lo que va a hacer seguramente es inyectar una pequeña corriente
para hacer su cálculo comparativo y mostrarte la inductancia de la bobina en la pantalla. Es la manera que tiene de un instrumento de hacerte una medición en un componente, inyectarle una corriente, como hace como hace el tester. Lo que vos estás comentando es la resistencia eléctrica del alambre. Cuando vos desarmes, lo hagas con una resistencia de una estufa, es lo mismo, porque eso lo que está haciendo, vos le estás haciendo circular corriente a una resistencia eléctrica de una estufa, enrollada o alargada, va a pasar lo mismo. Bien. Igual, Perfecto. perdón, podríamos probar eso cuando volvamos a clase, porque está interesante, porque Sí. si bien no es cobre, es tungsteno el alambre que tiene, Sí. tiene menor inductancia que el cobre, pero debe tener algo de inductancia igual. Sí, lo que pasa es que no te genera un campo magnético, debe ser muy débil, por más que vos lo enrolles con una bobina. Claro, Pero se puede por el probar. tipo de material debe ser mucho más débil. Capaz que se Claro, note más exacto. con la resistencia que vos mostraste de alambre, que no es tungsteno, tampoco es cobre, pero no sé qué material será. Quizás tenga más Exacto, inductancia eso. pero se puede hacer, sí, porque en la escuela en el pañol hay un aparato que mide inductancia, que hicimos la práctica esa y lo podemos hacer tranquilamente. Y aparte, en las bobinas variables, está bueno cuando vos le medís y estás viendo los milihenry y vas variando la bobina y te va variando en el display. A medida que vos vas variando el núcleo, vas sacando el núcleo de la bobina, para arriba o para abajo, lo vas moviendo. A medida que vos vas sacando el núcleo, vas viendo cómo la inductancia va bajando. Eso está buenísimo. Ni hablar si vos la desenrollás. La inductancia era nada. De una bobina desenrollada no tenés prácticamente inductancia. Bueno, eso está muy piola para entender cómo varía, porque vos estás entendiendo que cuanto más inductancia tenga esa bobina, más capacidad de generarte un campo magnético te va a dar. A mayor inductancia, más campo magnético vos vas a tener en la bobina. ¿Se entiende hasta ahí, muchachos, un poco el tema de bobina? Sergio, Sí, después le voy a subir el videito al WhatsApp ese que explica el fenómeno de autoinducción. Eso es otra cosa. El fenómeno de autoinducción es lo que yo les comenté de que le hago circular corriente por una bobina y de repente tac, se la corto. ¿Qué me aparece en los extremos de la bobina? Lo que se llama la fuerza contraelectromotriz, que es un pico de tensión inverso, que va a ser durante un periodo muy breve y se va a descargar a través de mi carga. En lo posible no, por eso están los diodos amortiguadores, diodos damper, para que se descarguen a través del diodo. Y va a ser de polaridad inversa, ténganlo en cuenta porque va a ser de polaridad inversa la tensión que yo le apliqué. Si yo le apliqué en este dibujito que tengo acá, a ver si puedo hacer... Si yo le apliqué una corriente en este sentido, más o menos, cuando le corte esa corriente, el sentido de la polaridad de la tensión va a ser así, va a ser menos más. ¿Bien? Por eso los diodos que están en paralelo a los relays se ponen en inversa, mirando para arriba. ¿Para qué? Para que esa corriente o esa fuerza contraelectromotriz circule a través del diodo y no me vaya a mi transistor que me maneja mi bobina al relay, o a mi circuito integrado o a lo que sea. Es para protegerlos contra ese pico. Ariel, decime. Sergio, ¿estas bobinas andan todas con corriente alterna o hay bobinas para corriente alterna y otras para corriente directa? No, la bobina para continuo es un cortocircuito. La bobina, salvo que tenga mucha resistencia en alambre. Ejemplo, bobina de un relay. Una bobina de un relay de 12 volt anda con 12 volt de continua y es una bobina. Pero si vos le medís la resistencia de una bobina a un relay, la resistencia eléctrica, vas a andar de 500, 600 ohm para arriba. Generalmente miden cerca de 1K, 1200 ohm, 1500, depende el voltaje que vos le apliques. Vieron que hay relay de 12 volt, de 6 volt, de 24 volt. Bueno, cuanto mayor sea la tensión, mayor va a ser la resistencia eléctrica del alambre. Y es un alambre muy finito y son muchísimas vueltas, porque obviamente la resistencia eléctrica del alambre, cuanto más vueltas de alambre tenés, más resistencia tenés. Pero no, hay bobinas que trabajan con continua, pero son, por ejemplo, la de los relay, o la de los solenoides. Que el solenoide es un relay, es una bobina que cuando circula una corriente eléctrica me empuja ¿cómo se llama? Un perno de metal, un solenoide, lo que es un relay. Pero no, hay bobinas de continua
Pero si vos medís una bobina continua, su resistencia eléctrica, si vos la medís en ohms con el tester, es mucho mayor que una bobina para alterna. Vos medís una bobina la bobina del flyback, por ejemplo, un bobinado del flyback, para llevártelo a algo de televisión, y Sí. es muy bajita. O medís una bobina de una placa de un LED, una bobina de un PFC, por ejemplo, que es una de las fuentes de una fuente de LED, del LCD, y te mide muy baja la resistencia, como si fuese un corto. O sea, no la podés medir. Si se pone en corto, el tester no te lo va a distinguir. Eso es lo que tiene de malo la bobina. Que si se pone una espina en corto con otro, no hay manera que vos la distingas, salvo que tengas un inductómetro o que te armes un circuito que hay para probar bobinas, que es en base a un pulso o una corriente. Viene a ser una especie de mini horizontal de televisor, para probar ¿Y el bobina. Que eso es... que mide bobina, qué tal? ¿Lo has probado o no? No, yo conozco el Capacheck de los capacitores, ¿que hay otro diferente de bobina o es el mismo? No, es el mismo, pero mide bobina. Ah, no, nunca lo he probado ese. No. Ah, está bien. A ver, espera que me estoy quedando sin batería. Acá está. Bien. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos acá? Bobina. ¿Qué es una bobina? Una bobina o inductor, ¿no? Se llama bobina o inductor, ¿por qué? Porque genera una inductancia, ¿no? Por su forma en espiral de alambre enrollado, es un componente de los circuitos electrónicos por el cual su función es almacenar energía en forma de campo magnético. Acá lo que les comentaba. Muchas veces lo van a ver en el circuito, no, muchas veces no, lo van a ver en el circuito con la letra L. La manera de representarlo en un circuito, en un esquema electrónico, es con la letra L de inductancia. La inductancia se representa con la letra L. Eso no sé si se los había comentado, pero la L es el símbolo de la inductancia. Y en los esquemas se lee, se pone así, por ejemplo, no sé, L104, L105. Cuando ustedes buscan una bobina, la buscan con la letra L, siempre. Como el transistor con la letra Q o la resistencia con la letra R. Bueno, la bobina siempre en un plano es con la letra L. L de inductancia. Bueno, a ver qué más. Opa, se nos pasa rápido el tiempo. Bueno, acá está. Ah, mira, acá estaba lo que les comentaba. Bobinas fijas, bobinas de núcleo de aire. El conductor se enrolla sobre un soporte hueco y posteriormente se retira quedando con un aspecto parecido al de un resorte o espiral. Y el segundo, que es lo que yo les decía, una bobina con núcleo sólido, su núcleo suele ser de un material ferromagnético, un pedazo de ferrite, y posee valores de inductancia mucho más elevados. Eso depende de la utilidad, no siempre que necesito más inductancia, eso depende de dónde lo voy a aplicar. Hay bobinas que se utilizan en algunos circuitos con núcleo y otros que no. ¿Por qué no se utilizan con núcleo? Porque yo ya sin núcleo hay la instancia que necesito para el circuito. Listo. Si yo estoy diseñando algo y necesito una bobina de tantas vueltas, ya está, ¿no? Y con esas vueltas me alcanza el valor de inductancia que necesito, punto, no le agrego nada. ¿A qué voy con esto? A que, muchachos, la bobina no la podés ir a comprar, Esto, la bobina, cuando se quema una bobina hay que fabricarla, no queda otra. ¿qué hacemos? Está Rubén, ¿lo dejo pasar? ¿O no lo dejo? Viene a joder. Dudoso. ¿Dudoso? Ahí está, vamos a dejarlo entrar. Entonces, ahí Rubén les va a decir, a ver si a dónde está Rubén. Cuando entre, la bobina no nos queda otra que fabricarla. Contar las vueltas del alambre. Continúen, yo no tengo nada que ver acá. ¿Cómo andamos? Aunque te sugiero tomar un examen. ¿Te parece ya? Vos sabés que sí. Extraño eso.
Sí. Bueno, pero son siempre los mismos, ¿no? Me parece Siempre bárbaro. los mismos. En cualquier momento vamos a hacer un mini cuestionario. Bueno, volviendo a lo que les comentaba, la bobina no la podemos ir a comprar como una resistencia. La tenemos, cuando se nos quema una bobina, tenemos que fabricarla, no nos queda otra. Generalmente lo que se hace es se saca la bobina, si tenemos suerte de que se pueda desarmar la bobina, se cuentan las vueltas, se mide el calibre del alambre y no queda otra que conseguir el alambre y bobinarla. Es la única. Si es con núcleo de aire, se le mide el diámetro, se busca algo que tenga el mismo diámetro, se enrolla la cantidad de vueltas y listo. Y ahí tenemos, es como se hacía antiguamente la bobina, ¿no, Rubén? Ahora porque está el aparato que te mide la inductancia y toda la pelota, pero Sí. antes no existía todo eso. Antes era que contarle la vuelta, en realidad se contaba la vuelta, pero había que conseguir un alambre del mismo. Uy, se cortó. ¿Se le cortó, no? Sí. Y no conseguimos, viste que a veces pasa que por ahí no conseguís el alambre o no te da para fabricarla. ¿Podés jugar con el núcleo para tratar de replicar la indundancia? Mirá, acá vas a depender de varias cosas. Hoy en día tenemos la suerte de conseguir los planos de los aparatos. Entonces a vos se te quemó la bobina, ¿bien? Se te quemó la bobina, pero te vas a buscar el plano de ese aparato y te dice la bobina L104, 1 milihenrio. Perfecto. Entonces si vos te conseguís un inductómetro, no necesitas ni armar la bobina, empezás a buscar en algunas plaquetas alguna más o menos parecida que te mida la misma inductancia. Eso antes no se podía hacer. ¿Me explico? Antes lo que tenías que hacer es sí o sí conseguir el alambre y contarle las vueltas a la bobina quemada despacito, que no se te rompa, o si se te rompe, porque puede ser que cuando se quema una bobina es porque se recalentó y se quemó. Entonces tenés que sacar todo el alambre que más pueda, ponerlo, digamos, a lo largo, medir la longitud del alambre. ¿Entiendes? Si no puedes contar la cantidad de vueltas, estirás todo el alambre, todo lo que más puedas, y medís la longitud. Y después conseguís el mismo calibre de alambre, con la misma longitud, cortás esa longitud y empezás a enrollar la bobina. ¿Me explico? Entonces, ahí no necesitas inductómetro. Más o menos te va a dar la inductancia de la bobina original. ¿Bien? Pero hoy en día tenés la ventaja que tenés los planos. Vos se te quemó una bobina complicada, te vas a buscar en el plano y seguramente te va a decir el valor si lo conseguís el plano. L104, 1 milihenrio. Bueno, o te pones a fabricarla y si tenés un inductómetro o un tester que te mida bobina, la podés comparar cuando terminaste de armarla. O bueno, siempre hay algún amigo que tiene alguna herramienta más o algo, o en la misma escuela. Te vas a la escuela, pedís en el pañuelo el inductómetro, no tenés que estar haciendo el curso para hacerlo. El año que viene tenés que fabricar una bobina y estás con la duda, bueno, la fabricás y antes de sacarte la duda te pasás por la escuela, hablas en el pañuelo, me decís, ¿me dejás medir la bobina? No hay ningún problema, ¿se entiende? Pero hoy tenemos muchas más ventajas en este sentido que antes. Yo te explico cómo era antes. Vos antes, por ejemplo, hace 20 años atrás, vos te querías armar un transmisor receptor de radiofrecuencia y no tenías, no existía el inductómetro, no podías comprar una bobina, nada. Te decía, la bobina del transmisor o la bobina del receptor son 5 vueltas de alambre calibre 18 sobre un núcleo de un diámetro de 0,5 milímetros. 0,5 centímetros. Entonces tenías que hacerlo así. ¿Se entiende? Era esa la manera que te daba el proyecto, el que te pasaba el circuito, te daba esa recomendación. O sea, te decía así, alambre 18, 10 vueltas sobre un diámetro de 1 centímetro. Punto. No te daba los milihenrios. Te decía cuántas expira y en base a eso vos la tenías que fabricar. Y a veces tenías que empezar a jugar en sacarle una vuelta o agregarle una vuelta. ¿Por qué? Porque no existía el inductómetro. Hoy en día eso cambia. Bueno. Sergio, una pregunta. ¿Sí?
El diámetro que forma la bobina, ¿eso me varía algo si yo le hago más grande o más chico el diámetro? O sea, me está variando la inductancia ahí también. La bobina sí varía, sí. Hay diferentes diámetros. Como por ejemplo lo que te comentaba recién en esos proyectos que había antes. Antes el fabricante te decía 10 vueltas de alambre calibre 18 sobre un diámetro X, de 1 centímetro, de medio centímetro, 10 milímetros, 8 milímetros, lo que sea. Y vos la tenías que hacer así porque si no, no te iba a andar. Y así todo tenías problemas. El diámetro sí que incide, sí, por supuesto que incide. Hoy en día tenemos la ventaja de que por unos mangos nos compramos un aparato que mida inductancia y chau, y se acabó el problema. No, a ver, ¿se justifica lo nuestro? Y no porque no es algo que vamos a usar un aparato que mida bobina cada rato. Pero bueno, si lo quiera tener y lo pueda tener, ni hablar. La verdad ¿Puedo que, acotar algo? sí, cómo no. El tema de la bobina es una parte. Las bobinas suelen llevar un núcleo de ferrite. Y cuando llega un núcleo de ferrite, hay que conseguir el que va para que tenga la permeabilidad adecuada, porque si no la bobina no se comporta de esa manera. Hay un ruido ahí, no sé, alguno está haciendo quilombo. A ver, me fijo los Hay un ruido de micrófonos. un micrófono abierto de alguien que hace quilombo. No sé. Bueno, la cuestión es que la permeabilidad del núcleo de ferrite, más si se trata de baja frecuencia, porque cuando es muy alta, la bobina va en núcleo de aire. Pero cuando es un choque o una bobina determinada, que son las más difíciles, hay que encontrar el núcleo que va. Y ese es el trabajo más grande cuando hacemos una bobina. Lo que pasa es que, como dice Sergio, si llegamos a tener un medidor de inductancia, eso es un generador, y la mide, y con el ferrite, cualquiera sea, nosotros podemos llegar a hacer cambios en la cantidad de vueltas, en la sección del cable, del alambre, para llegar a lo mismo y que la bobina cumpla la misma función. No, solamente eso, porque cuando se encuentran con un ferrite están fritos. Exacto, sí. Nosotros podemos, moviendo en el núcleo, variamos la inductancia. Por ahí le agregamos más núcleo y le sacamos una vuelta y ya estamos logrando la misma inductancia que si le ponemos una vuelta de más y le sacamos un poco de núcleo. El año pasado, yo les había comentado, Rubén, que el año pasado o el anterior, en uno de los cursos agarramos una bobina con núcleo variable, con núcleo variable, no me acuerdo bien, y agarramos el medidor de inductancia